estado viendo la televisión venezolana o algo de eso en las últimas horas, ¿no? Han perdido. Ah, bueno, es verdad. Venga. Saludos, buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Una semana más que iniciamos con ustedes en este mes de julio y una alegría más que nos vamos a llevar en esta semana, con esa tradición que tiene el actual gobierno de anunciarnos recortes y más recortes. Nos dicen que en esta semana puede haber alguno más, hasta de funcionarios o de aumento de horas de trabajo para ellos o de sueldos, en fin, por algún sitio se les va a recortar sin lugar a dudas. Es una de las cosas que podemos analizar en este día, un día, por cierto, en el que Rodrigo Rato ha venido a los cursos de la Granda a dar clases y no ha sido bien recibido, como es lógico. Ha habido un grupo de personas que han protestado su presencia e incluso no ha habido ningún tipo de presencia institucional ni del Principado ni del Ayuntamiento de Avilés en estos cursos donde tradicionalmente sí que están. Pero si algo nos fascina enormemente es saber cómo es posible que un electricista, por muy enchufado que estuviera, valga la expresión, porque podía circular libremente por la Catedral de Santiago de Compostela, ha podido llevarse hasta 2 millones de euros, aparecen maletas como hoy mismo con 600.000 euros, y nadie lo echaba en falta. Todo esto ha salido porque se denunció el código, la desaparición de este código de Calisto, pero hasta ahora no se sabía que además de eso se había llevado tal cantidad de dinero. Digo yo, Fernando y Gustavo, que ya nos gustaría a nosotros tener un cepillo como ese. Impresionante. No debe haber pobres en Santiago de Compostela, ¿no? Porque, bueno, buenas tardes. A ver los ailos. Buenas sí. Noches. A ver los ailos. Porque esa frase de que todo es bueno para el convento debe ser de doble sentido. Porque todo lo que entra tiene que salir. Son las leyes de la física que se acaban cumpliendo. Todo lo que sube, baja, sí. Y todo lo que sube baja. Y el que mucho abarca poco aprieta. Y yo creo que va por ahí los tiros. El que mucho abarca poco aprieta. Está el patrimonio de la Iglesia, que no son a controlarlo todo. Y lo mismo que se escapa un libro, pues se escaparán también fondos, se distraerán. Ya decía mi padre, que hoy estoy de recordatorio de los ancestros, que sacristán que vendes cera y no tienes colmenar, rapavera de les veles del altar. Por lo visto era una cosa muy antigua, entonces yo creo que va por ahí. Cambia sacristán por electricista, cambia cera por de pequeños, pero ¿qué chacha no sisaba a la señora en casa? Hombre, pero hasta 2 millones de euros, y la señora se da cuenta antes, digo bueno, yo. Pero tacita, la Iglesia, la señora en este caso, ¿cómo no se dio cuenta de que le habían o mucho ingresaba o no, no sé? Tacita, vamos a ver, si un año tiene 365 días y en 20 años pues son unos, vamos a ver, cada 3 años son 1.000 días, 7.000 días, millones a 200 o 300 euros o de un cepillo como que debe tener la Catedral de Santiago, pues ya salen los millones. Poco a poco, ¿cómo es eso? Hoy estoy de refranes. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Curioso. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Hombre, seguramente, por lo visto el dinero no es así el cálculo, porque por lo visto el dinero había empezado a robar hacía relativamente poco, y por eso no tiene pesetas, son todo euros y dólares. Seguramente tiene que ver con la descomposición de la Iglesia, con la falta de renovación de sus instituciones, con el envejecimiento de los clérigos y con el poco número de clérigos existentes. Y la confianza de un personaje como este, hábil, que tenía hasta las llaves de la caja fuerte. Entonces, al margen de la poca transparencia que efectivamente pudiera existir dentro de la Iglesia, y de los muchos ingresos, porque él mismo ha dicho que claro, cuando era Año Santo que se ingresaba más y cosas así, y que había más desmadre, lo han reconocido jerarquías eclesiásticas, que esto bueno, ya lo comentamos hace un año cuando se glosó el robo del Calistino, cuando yo supuse que lo había robado un traficante. Es mucho menos romántico. Es menos bonito de lo que decíamos, porque alguien que le interesaba, no, este era pues, un desgraciado. O sea, es la Galicia profunda, una cosa cutre, o sea, que no, y la policía lo encontró sabiendo que iba a buscar
la maleta de los 600.000 euros, porque por lo visto el elemento este anotaba, sí que llevaba la contabilidad de todo lo que iba mangando, y todos los años hacía el arqueo números redondos de lo que había limpiado ese año, más lo que ha gastado en comprar al contado varios pisos y tal, que es por lo que empezaron a sospechar de él, porque había pagado a tocateja 2 o 3 pisos al menos. Vivía en el mismo piso de siempre y no había cambiado ni de coche. No cambiaba y tal. Y entonces la situación es seguramente una situación de descomposición de la propia situación eclesiástica. Y que es una desgracia y que es algo pues que hay que plantearse en serio, ¿eh? Es decir, que no es ninguna broma. Al Estado mantener el patrimonio de la Iglesia le sale baratísimo que lo mantenga la Iglesia. O sea, si tuviéramos que tener manteniendo el patrimonio que ya no estuviera en manos de la Iglesia, sino que fuera del Estado, tuviéramos que tener pues a un montón de funcionarios, de guías, de limpiadores, limpiadoras, etcétera, etcétera, sería una ruina. Y seguramente el latrocinio mayor todavía, ¿eh? Con lo cual, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Fomentar las vocaciones. Hay que fomentar las vocaciones. ¡Qué maniqueísmo! No, es fenómeno. Hace justo un año, ahora me acuerdo, que hicimos la tertulia juntos y primero dijiste que no importaba mucho el robo del Coliseo Calistino porque había copias facsímiles. El robo de esa pieza no importa nada. Y eso lo reitero. Más grave es que haya robado 8 o 9 de los facsímiles que los venden a subido precio y que los propios clérigos hayan dicho, bueno, no nos dimos cuenta, porque como tenemos muchos para regalos de protocolo, claro, ahí lo que se demuestra es que quien financiaba los facsímiles era la Junta. No hay que olvidar que uno de los grandes triunfos de la Junta fue traducir al gallego el calistino. Era una cosa, vamos, imprescindible. Pero que eso suponía un dineral, los facsímiles de lujo que han hecho, con lo cual luego no se controla. Eso es un ejemplo más de la descomposición en la que estamos. Hombre, si comparas esto con el pufo que tiene el Niemeyer, pues es poca cosa. Y al fin y al cabo, en el Niemeyer no va ni un 1 por 1000 de los que van a la Catedral de Santiago y de los que echan el óvulo. Por otra parte, hombre, pues este señor tampoco se lo ha gastado. Es decir, que peor hubiera sido que se lo hubiera gastado en mujeres malas. Es decir, que al fin lo van a recuperar. Porque al fin y al cabo ese dinero que el peregrino puso a Santiago, que se supone que la Iglesia lo utilizará para mejorar la fábrica del templo, el mantenimiento, etcétera, y lo que le sobre, pues para que con Cáritas dé de comer a los elementos de la burguesía venidos a menos, que son vergonzantes y que hay que darles de comer, y a los pobres de solemnidad, etcétera, etcétera, pues bueno, quiere que el dinero ahí está, más o menos lo ha conservado. Pero ahora, esto es, vamos, hacer una película, esto es como el jorobado de Notre Dame, pues en versión cutre y electricista, pero bueno, con tecnología avanzada. Déjame añadir que no es una anécdota, y me explico. Aquí en Asturias nos robaron el símbolo de la región, y fue un robo cutre también. O sea, fue un pobre desgraciado, la cruz de la Victoria, ¿no? Fue con quebranto, con asalto. Rompió un candado. Si bueno, es que además, dos, pero tuvo que saltar. No fue una... No, pero hubo el de aquí tuvo nocturnidad, fuerza, quebranto, rotura. Lo otro no, esto fue eso, ojo, y además, porque habría que ver luego que no venga un juez hábil o un abogado defensor hábil, porque seguramente aquí la acumulación. Esto es un problema clásico de confesores y luego de juristas. Probablemente las distracciones que ha ido haciendo este hombre han sido hurtos, no han sido delitos. Claro, luego vas acumulando. No, la acumulación de hurtos. Bueno, sí, bien, pero que habría que ver. Se recupera y en qué se recupera y tal. Porque por robar el códice es lo de menos, por lo visto. Aquí le van a pringar. Sí, pero por la Victoria le cayeron 30 años porque lo defendió Antonio Masip, que a mí no se me olvida. Seguro que fue Masip. Sí, y le cayeron un puro, pero pistonudo, 20 no sé cuántos años, como si hubiese matado a Kennedy. Y yo además en cuanto me enteré dije, le caen un puro pero gordo. Pero lo que vamos a lo importante de la historia, al margen de las cuestiones anecdóticas, lo que dijiste tú antes. Primer problema,
la Iglesia ya no mete miedo con el tema de la excomunión, que era antes un elemento disuasorio. Sí, es verdad, para que la gente no metiese mano al cepillo. Es que, claro, la excomunión era una cosa, voy a explicarlo delante de las cámaras, era un pecado mortal por el que se te echaba fuera de la Iglesia, o sea, no había forma de casi de... yo creo que tenía que ser el Papa el que te levantase la excomunión, o poco más o menos. Era un pecado súper gordísimo que te llevaba al infierno de cabeza, casi con certeza. Entonces, claro, como ya no mete miedo con la excomunión, el miedo guarda la viña, no hay miedo, no hay infierno. Porque claro, la Iglesia dice, no hay infierno, luego no hay excomunión, luego el miedo guarda la viña, en este caso no hay miedo, no se guarda la viña. Luego lo que acabas de decir, la Iglesia es una institución de arranque muy lento, como todas las instituciones centenarias, que tienen una burocracia encima particular y muy grande y muy lenta y que tarda mucho en ponerse al día, muy conservadora, cuyos mecanismos de defensa, y en este caso de defensa patrimonial, pues también son de lento arranque. Es verdad que se ha pasado la vida llorando, la Iglesia es una institución que siempre está llorando a los poderes públicos, subvenciones, ayudas, no sé qué, con razón o sin ella, no entro ahora en eso, en unos casos con razón, en otros seguramente con menos, y estará diciendo, si quieres que cuide el patrimonio, que no quieres acoger tú, subvencióname las medidas de seguridad del mismo, porque la Iglesia permite la entrada gratuita en la Catedral de Santiago, al Botafumeiro. Otra cosa es si cobrase entrada, las medidas de seguridad, pero no tendría tanto éxito, va concatenado todo. Yo me acuerdo y lo conté hace ahora un año, con motivo precisamente del robo del Códice Calistino, que cuando el PSOE ha accedido al poder la primera vez, encargó Felipe González, precisamente a Alfonso Guerra, que hiciese un estudio de cómo se podía arreglar lo de la devolución del patrimonio de la Iglesia, bueno, devolución no, el pase del patrimonio de la Iglesia al Estado. Y Alfonso Guerra fue el que le dijo a Felipe González, ni de coña, tío, porque es que no podemos asumir eso. Y no estábamos en la situación de crisis que estábamos ahora. Lo que acabas de comentar tú, ¿no? Para el Estado le viene muy bien que la Iglesia mantenga el patrimonio y poder echarle en cara a estos descuidos de las medidas de seguridad y luego encima cobrarle el IBI, como está pretendiendo en según qué cosas también, ¿no? Y luego hay el debate en la calle de los que dicen, no, es que la Iglesia pues cumple una función social, etcétera, etcétera, y otros que dicen la Iglesia es una institución que tiene todavía mucho poder pero que luego no cuida su patrimonio. Se añade la escasez de clérigos y la Edad Media, de los mismos, lo que tú decías que es verdad, ¿no? Va todo concatenado y unido, ¿no? Entonces, bueno, es bastante lógico que el debate se mantenga en los temas del patrimonio y de la enseñanza. Luego, por otra parte, la Catedral de Santiago tiene una importancia suprarreligiosa o metareligiosa o extrarreligiosa, no sé cómo decirlo. Bueno, es fácil comprender que para el Camino de Santiago turística. La palabra es no, y cultural también. No, turística, ¿qué coño? Vamos a ver. Turística, las peregrinaciones a Santiago, pues sí, que fueron muy importantes en la Edad Media, comenzaron a decaer cuando la Reforma Protestante, cuando Lutero... No, todavía durante el siglo XV aguantaron, perfectamente, todavía aguantaban. Fue la Reforma Protestante que rajó contra Santiago, entonces ahí se enfrió en Europa y se reinventó a final del XIX. Se reinventó a final del XIX y fue Fraga, precisamente, en los años 60, el que cambiaron el nombre de Año Santo Compostelano y metieron lo de Jacobeo, y el que declaró, no me acuerdo si fue en el 64, 65, por ahí, de interés turístico. Y luego ya empezaron a intentar conseguir lo que consiguieron hace 25 años, que fue convertirlo en patrimonio cultural europeo, lo cual es un primer itinerario cultural europeo. Fíjate tú que chorrada, porque es un modo también, el camino de Santiago, y Santiago está en función de España y de la función de España. No, pero no solo, que yo lo he hecho bueno. Está muy metido dentro de la mentalidad de los holandeses, del tránsito, ¿no? Bueno, de los transeúntes, de los franceses, de los alemanes. Que como yo he encontrado mexicanos, americanos. Porque es un recorrido turístico por la vieja Europa, por el románico, por el... Claro. Como si aquí... es iniciático, porque... Conseguimos vender el viaje pues a la cuna del movimiento obrero y de las huelgas mineras del 62, ¿no? Pero hombre, tal como todo lo que está, pues no, pues si ahora está perfecto, el parque temático está montado, o sea, que venga el público. Vienen cantidad de gente de Corea al Camino de Santiago, no son ni cristianos ni nada, pero
pero bueno, pues está muy bien. De Holanda muchos vienen todavía delincuentes, ¿eh? No es broma. Una de las penas habilísimas por parte de los holandeses a los delincuentes les obligan a hacer el Camino de Santiago. ¿En serio? En serio. Porque Y cuando vuelven, tienen que entrar por Roncesvalles, tienen que ir con el pasaporte este que les dan y tienen que sellarlo todo, y cuando vuelvan ya han cumplido la pena. Con lo cual, en Santiago yo tengo 4, bueno. Con lo cual, si ese delincuente decide volver a delinquir, no lo hace en Holanda, lo hará por aquí. Y mientras tanto, como somos europeos, la alimentamos y le damos de comer y dormir y todos felices. No, bueno, se paga, Que ¿Se paga quién? Se paga. No, que pagamos, que los albergues que no son gratis. ¿Tú? Que... No, yo y todo el mundo, más o menos. No, vamos a ver. Bueno, algunos sí. Los albergues de peregrinos de verdad es la voluntad. Sí, pero bueno, no hay por qué pagar. Y hay muchos que no pagan. Solamente yo conocí en Ligonde y hice el camino 8 veces. O sea, que en ¿Y tú pagaste siempre? No, y los que van conmigo. Menos en un pueblo que tengo que decirlo, Ligonde, que tiene nombre francés, Ligonde, y que además es de una pequeña orden semi... religiosa, de una variante un poco extraña, porque te adoctrinaban al entrar, o sea que no pagabas, pero te daban el librito y hacían ahí una ceremonia religiosa y tal, porque nos perdimos y está un poco desviado del camino tradicional, pero los demás, aunque figura lo de la voluntad, tienen una cuota fija, porque además el hermano hospitalero es un asalariado y cambió, la cosa cambió. Yo conozco sitios donde me han dicho que cada vez pagan menos. Supongo que si no quieres pagar y reciben un montón de gente, y tampoco les cuesta a los ayuntamientos, normalmente son las cofradías las que mantienen eso. Y bueno, sé municipal, no sé de todo tipo. Pero hay de todo, sí, pero que normalmente deja muy poco dinero eso, ¿eh? Que lo que está claro es que la seguridad, además, en las iglesias para las obras de arte es muy escasa. Lo demuestra todo eso. Sí. Muy escasa. No, esto y mucho más que yo te podía contar. No, claro. Pero vamos, me refiero, por ceñirnos a esto, todo el Cristo lo de que Berruguete, lo he visto el otro día, el famoso Cristo de Berruguete. Me lo podía haber llevado tranquilamente porque pregunté al párroco: oiga, estoy viendo que no hay ninguna medida de seguridad de este cuadro. Y me dice, no hay ninguna medida de seguridad. Ni una alarma, nada. Ni una cosa protectora de nada. ¿Dónde lo tienen? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque es un peligro. Es una imitación. Están los libros de texto. Están los libros de texto, el famoso Cristo de Berruguete. Están los libros de texto. Cualquiera va y lo ve y entra a la iglesia y queda ahí alucinado en colores y dices tú, ¿pero es el auténtico? Sí, el auténtico. Pero este es el Cristo de Berruguete que sale en un libro de texto. ¿Pero qué medidas de protección tiene? Ninguna. Por favor, no lo diga porque ya no tenía que haberlo dicho. Pero bueno, es una cosa de la que me quedó. Mira, el Museo Taurino de Madrid. Las tauromaquias de Goya, las famosas tauromaquias de Goya, solo están protegidas por un metacrilato por delante del cuadro, vamos, de los aguafuertes. Un metacrilato atornillado. Y ahora no sé cómo estará porque hace años que no voy. No es de la iglesia, es del Museo Taurino de Madrid. También, como para andar aquí dando pistas te encuentras muchas. El Circo Romano de Regina, en Ciudad Real, al lado de Llerena. Hay un señor ahí en la lejanía metido en una cabina que si está en verano está metido porque hace mucho calor y si en invierno pues, está metido porque hace mucho frío. Y hay un recorrido de casi 500 metros hasta lo que es el Circo Romano y ahí te puedes llevar perfectísimamente un capitel de las columnas que hay del patrimonio en España. Como se da también, ahora, ¿eh? Me decía a mí el pobre, estos pintores que eran padre e hijo, que tienen un museo en Gijón, el que hizo el Orlando Camín, me decía a mí, es que lo de las obras de arte en España, como se dan tan bien, como las manzanas, decía, como se dan tan bien, hay tanto, pues va. En fin, curiosísimo. Que nos decía antes Fernando, fíjense, el pobre tiene que estar limpiándose las gafas y todo en directo, porque la cosa está muy mal en la administración. ¿Nos van a recortar todavía más, Fernando, o qué? ¿No os dan ni para toallitas de estas para limpiar las gafas ya? A mí ya me recortaron tanto que parezco Torrebruno. cuando empezaron medía 1,84. Sí, van a seguir recortando, claro, pero es que por un lado son unos desahogados. Va el ministro y dice: amnistía fiscal para los que defraudaron, tal, bueno. Que por cierto ha sido un fracaso, ¿no? No, claro, es que hay que ser. Es que además nadie le va. Claro, hay que coger y decir, yo sí, está bien. Como decía Gila, yo he sido espía y sacaba
la confesión a los delincuentes presionándolos. Me ponía al lado y decía, aquí alguien ha matado a alguien, aquí huele a muerto. Y entonces el hombre decía, está bien, lo confieso, he sido yo. ¿Qué esperaba? ¿El ministro qué esperaba? Que viniese la gente haciéndolo de gila. Lo que más hace gracia es que por un lado dice que está muy mal lo de defraudar y por otro lado se lo perdonan. Lo de la amnistía esta fiscal, ¿no? Y luego, coño, nos recortan a los funcionarios, pero no recortan a los prejubilados, que eran funcionarios. Nos recortan a los funcionarios, pero no recortan los beneficios de las eléctricas y los bancos. Ah, ¿qué pasa? Que durante 1.000 millones de años la banca siempre ganando y por 3 años que lleva un poco de cosa jodidilla, ¿no les puede apretar un poquito? Tendrá que recortar, es que tienen que recortar, pero claro, lo que tienen es que apuntar bien, en la dirección adecuada. Entonces hay cosas en las que yo creo que el recorte es necesario, pero hay que priorizar. ¿De qué sirve? Yo voy a decir de qué sirve que nos recorten a los funcionarios el 10% y nos quiten la paga extra de Navidad. ¿Cuál es el único cuerpo laboral que paga a tocateja Hacienda exactamente lo que tiene que pagar? Los funcionarios. Estamos sometidos al régimen de incompatibilidades, con lo cual no vamos a trabajar más que en eso. Nuestros ingresos los conoce el Estado, con lo cual en Hacienda nos lo quita exactamente lo mismo, lo que tiene que quitarnos. Ni un euro más, ni un euro menos. Entonces, ¿qué ocurre? Los ingresos de Hacienda van a decrecer. Segundo, ¿cuál es el que puede vivir al día porque sabe que tiene un puesto fijo? El funcionario. Porque como sabe que tiene el puesto fijo y su sueldo no va a ser tocado, se puede permitir ir gastando al día, no tiene que ahorrar para el día de mañana, porque sabe que tiene el trabajo y su sueldo va creciendo. Por lo tanto, es el mayor fomentador del consumo. Si el funcionario se le quitan ingresos, el consumo va a contraerse muchísimo. Si no hay consumo, no hay inversión, aumenta el paro porque van a echar gente de trabajo. Es un auténtico error. Si hay un sector en el que no había que quitar sueldos, de crecer sueldos, era el funcionario. Otra cosa muy diferente es echar a los que no tenían que estar trabajando funcionarios, que es diferente, cosas que no producen nada, que no dan un servicio a la sociedad y que sirven para colocar enchufados. Y ahora estoy empezando a pensar televisiones de las ya que nos toca, pues televisiones de las comunidades autónomas. Bueno, la defensa de los funcionarios, pues como ciudadanos que se nos paga para que consumamos, pues hombre, está bien, pero no cuela, ¿eh? Si somos necesarios, sí. El recorte que se está haciendo a los funcionarios es porque es el más sencillo. Tú eres muy optimista, tú como funcionario dices, es que a mí me quitan lo que me retienen. No, es que ya no te lo dan, es que eso no existe, ¿eh? Eso ya son apuntes contables. Mirarlo de otra manera, es decir, el funcionario figura que ganas más, ya te pagan menos, igual hacen unos tráficos de caja o de anotaciones de un sitio a otro, pero y luego ya la declaración de la renta te sale más o menos a pres, entonces es una situación... No, es que yo estoy haciendo campaña contra estos anarcoliberales que están ahora muy preocupados porque trabajan hasta el 7 de julio para el Estado y luego para ellos. Menuda tontería, es decir, como si pudieras disociar el Estado de ellos. Es decir, vivimos en una sociedad y aquí hay que pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Lo que es más sencillo es recortar el sueldo de los funcionarios. Los médicos que los hicieron hacer, que también trabajaron el sábado y el domingo para que naciesen ellos. No, el que haya nacido un domingo, por ejemplo, vaya. Pero que aquí los recortes estos son los más sencillos, porque es una cosa sencillísima. Pumba, es modificar unos datos en las tablas informáticas y entonces ya se recorta y tal. Lo que todavía no ha hecho el gobierno es meterse a recortar en serio lo que hay que recortar, y que son un montón de cosas que hay que recortar, y todavía no lo han hecho, empezando por por la concentración de municipios, empezando por las autonomías, empezando por quitar todo lo que está duplicado, siguiendo por poner unos límites de verdad a determinados sueldos. No tiene sentido, porque tampoco tiene sentido a todos los funcionarios linealmente recortarles el 10%, quiere decir que a mí me recorten el 10% como funcionario, pues no me importa. Ahora, el 10% a un funcionario de una categoría más inferior, que está más apretado, etcétera y tal, pues hombre, pues sí que proporcionalmente es mucho más el perjuicio que les causa. Y entonces, no se ha visto todavía una política de reducción drástica de municipios,
de diputaciones, de comunidades autónomas, de chiringuitos, de entidades. Eso no se ha visto, eso no se ha visto. Y lo que se ha visto no nos ha convencido. Cuando, por ejemplo, para ir al caso más cercano, aquí han quitado los 3 faetones que tenían en la Junta General, pero luego se han multiplicado los asesores que tienen los diputados, pues no se ve el ahorro por ninguna parte. Y entonces esto tendrá que venir, necesariamente, tendrá que venir. Y yo creo que lo que están haciendo es una política de información y de comunicación terriblemente mala, porque el PP parece que no se ha dado cuenta que tiene a la televisión llamada española en contra, que tiene a toda la prensa enfrentada. Y entonces no basta que te argumenten académicamente que es necesario hacer esto, no, tienen que, por ejemplo, lo de los mineros, lo han explicado fatal. Lo de los mineros, quienes están más en contra seguramente de las reivindicaciones de los mineros son los asturianos, que conocen ya todo el trasfondo. El éxito mediático que está siendo la Marcha Negra es total, porque con la memoria histórica, fuera de Asturias y de León, pues todavía el mito del minero, de las huelgas, del esfuerzo, tal, eso se mantiene todavía vivo. No hablamos de ello, sí. Y entonces ahí, evidentemente, económicamente es imposible mantener el asunto. Bueno, ya el delirio, si luego hablaremos igual de ello, es la noticia que salió ayer en los periódicos de cómo el Musel, que está totalmente en barbecho y vacío, ahora ya se dedica a almacenar, a servir de Puerto Franco para almacenar miles de toneladas de carbón colombiano para que un broker internacional luego especule con ello dentro de unos meses y mientras tanto no se pague el IVA porque hay un acuerdo con el puerto de Gijón. Eso ya es el delirio, parece que ya es el humor negro y nunca mejor dicho. Habría otra cosa peor. Tengo un amigo que es muy listo y dice, todavía hay puestos de trabajo que se pueden crear. Yo tengo a un amigo político, le tengo pedido que monte un centro de interpretación del recorte y que me meta a trabajar en eso. Dice, ¿no ves que centros de interpretación están como hongos? Dice, falta el que falta, ¿no? Aquí a películas... El Museo de la Paga Extra. Que por lo menos no quita la de Navidad, pero mantiene la del 18 de julio. Esa... Estás intocable. Por eso. Hablando de este asunto de los mineros, precisamente ya están en Madrid, precisamente este día, esta semana, este miércoles, van a llevar a cabo una manifestación. Mañana creo que van a la Moncloa a protestar allí y los han recibido a los mineros asturianos y aragoneses que confluyen juntos ya en la capital de España, más de 2.500 personas al grito de Madrid entero se siente minero. Es lo que decía antes Gustavo, quizá no sé si primero que se me va. bien, que le ha suscitado algo este pareado tan bonito. No, lo anterior, no, lo de los mineros, ¿no? Había un chiste del luthier que dice, Mastropiero fue recibido de cualquier manera. Dice, no, Mastropiero fue recibido de cualquier manera. No, quiero decir que los mineros en Madrid, son 4 planos de discusión. Uno, ¿debe ser Madrid el rompeolas de todas las reivindicaciones de cualquier parte de España? Pobres madrileños, que se lo tienen que comer todo, y eso seguro que no tienen la culpa los que van circulando por la Castellana, ¿no? Los cortes de carretera no los está viviendo Madrid precisamente. Bien, pero tampoco, ¿por qué no lo hacen en Somío o cierran? A mí me cerraron cuando iba a vacaciones, te lo juro que yo no tengo ninguna culpa de lo que pasa con los mineros, pero no pude marchar, sí. Fuiste hábil para sortear. Bueno, sí, claro que fui hábil, tuve que sortear, claro, tuve que ir por Cármenes, por Matallana del Cosí, del Torío, y bueno... Que vaya alguien estos días Claro, a mí no me cogen en un helicóptero porque no soy un cargo político y me sacan del atolladero, a mí me dejan. Y luego siempre dan una bofetada a los políticos y a los banqueros en la cara a los trabajadores. Cuando lo del Naval Gijón, que montaban la intifada, lo llevaban ellos, yo iba a mi moto a entrenar a un colegio de la Talía, ahí en el Natahoyo, y todos los días tenía que decir, Morala, déjame pasar, hombre, que la barricada que montaban ahí ardiendo y tal, me pilla a mí, pilla a los trabajadores del Naval. Pero ir a hacer esto a Somío, o la zona residencial de Oviedo, o la zona residencial de Madrid, o de verdad quien tenga algún tipo de solución, si es que cabe alguna solución. Bueno, esto lo mandaremos a la Fiscalía como inductor. No, ¿tiene arreglo el asunto aunque paralice Madrid? El asunto de la minería con el que llevamos, lo del carbón, yo no sé, yo creo que toda la vida, porque desde niño ya la huelga en el 62 y luego de entonces acá, del Pozo María Luisa, Santa Bárbara Bendita, en la planta 14, la Camocha, soy asturianí solo de verdad, Asturias entera borracha y dinamitera,
llevo con esta historia que ya me está tocando los mismísimos, porque parece que son el ombligo del mundo. Con esta historia me encabrono. Y luego, los mineros no asumen la situación real, tienen una pérdida del sentido de la realidad. No, es decir, cuando uno pierde el sentido de la realidad está enajenado, están locos y han transmitido esta locura pues al resto de la población española por desconocimiento o porque tenemos tendencia a ponernos de parte de los que parecen débiles, aunque los débiles sean culpables. Por la misma razón por la que la gente era partidaria de los judíos cuando en la Segunda Guerra Mundial Hitler los puteaba, y ahora son partidarios de los palestinos porque están putos por los judíos, sin pensar quién es el que realmente tiene razón en este conflicto, porque tenemos esa tendencia innata en ponernos el bien pensante, el meapilas, el que se la coge con papel de fumar, tiene tendencia a ponerse de parte del que parece débil. Pero ¿son realmente débiles? ¿O son más débiles la gente de la mar con la que los mineros no se solidarizan nunca? Si fuesen tan solidarios, ¿por qué permitían tener economatos a prejubilados de la minería que estaban cobrando mucho más que un ingeniero de minas trabajando? Vuelvo a repetir lo que he contado ya 4 veces delante de estas cámaras. Tengo un amigo que es ingeniero de minas y su hijo le dice: tú eres idiota, papá, porque vas a trabajar todos los días y a ganar menos que los mineros que están cobrando más que tú y ya se prejubilaron. Afrontemos de una vez los hechos. Margaret Thatcher dijo: hasta aquí llegamos y hasta aquí llegamos. Y estuvo un año de huelga la minería en Inglaterra, pero solucionó el problema, coño. Y es por debilidad de los poderes públicos que no cogen el toro por los cuernos, que me perdone Gustavo, si utilizo un símil que me viene, pero hay que bregar con ese toro, y bregar una vez con todas, a ver dónde está la verdadera situación. Ayer me contaba un minero que estaba en la privada. No puede ser que el artificiero que iba a pegar tira, no sé cómo se dice, con un riesgo menor, porque antiguamente tenía más riesgo, pero últimamente ya no tanto, que va a hacer su trabajo en un cuarto de hora, gane lo mismo que el picador o el que está allí arrancando continuamente el carbón. Y estaban ganando, pero claro, ¿qué pasaba? Decía, los sindicatos y los partidos que mandaron en Asturias 30 años, estaban colocando los enchufados y enchufadas, que no están dentro, están fuera. Me lo contaba ayer en una cafetería desayunando. Esos todos fuera de la mina. Por cada uno que estaba arrancando carbón había 4 fuera enchufados. En la pública, en UNOSA. En la privada la relación es de 2-1, por lo visto. No soy un experto, ni si me equivoco, le echaré la culpa a este hombre que me lo decía el otro día. Y luego al final, y con esto acabo, son un cuerpo, mejor dicho, son tan corporativos que mucho para premiar sus reivindicaciones con el siguiente argumento: si se cae el carbón, cae Asturias. El problema de los mineros es el problema de todos los asturianos. Coño, pero luego ellos no se solidarizan jamás con la gente que trabaja en el campo, que se ha ido tan por culo, con la gente de la ganadería, con la gente del naval, con la gente de la siderurgia, con la gente del mar, con la enseñanza, con la sanidad. No he visto una sola huelga de mineros en mi vida en solidaridad con ningún otro colectivo que estuviese jodido. Y no quiero decir más tacos, que en televisión queda como muy feo. Vamos a ir a publicidad, señores, y así a la vuelta pulsamos la opinión también de Gustavo Bueno al respecto. Hasta ahora mismo. Pues aquí estamos de nuevo con ustedes en esta segunda parte del programa. Estábamos hablando de la minería y de esos mineros que ya están en Madrid y que prometen que van a dar mucha guerra en la capital de España. Sobre este asunto y sobre lo que opinaba Fernando. Gustavo. Decíais, os ha dicho, dice la prensa, que 2.500 personas han ido a recibirles a Madrid. Hombre, 2.500 personas no es mucho para Madrid. Es decir, que no es mucha gente. Es decir, si hubieran ido todos los liberados de comisiones y de UGT a recibir a los mineros en Madrid, pues tendría que haber habido como mínimo 20.000 personas. Solidariamente, ¿no? Los prejubilados, es decir, que no es mucho. Ahora, el asunto, como decía antes, se está yendo de las manos al gobierno. Se está yendo de las manos por falta de información, de trasladar información a la opinión pública, que está trayendo consigo fenómenos tan curiosos como que una cadena, un medio de comunicación como es Intereconomía, que se presentan como de derechas de toda la vida, pues están jaleando la manifestación de los mineros, están informando en plan heroico de la lucha de los mineros, etcétera, etcétera, con la misma ceguera con la que, por ejemplo, hace un año jaleaban a los del 15M. Y la situación se está yendo de las manos porque lo que también eran medidas prudenciales de no querer enfrentar y de no querer
de una tolerancia en la actuación de piquetes, etcétera, etcétera, pues está demostrando que un mes después no remite, sino que va más. Seguramente, además, también es muy difícil tomar otras medidas, y las únicas medidas que se pueden hacer es las que hoy se hizo esta mañana, pues un piquete, pues inmediatamente anduvo lista la Guardia Civil y detuvo a los 3 que habían hecho el piquete, que luego el juez pues los dejará en libertad con cargos, y qué ilícito se les aplica, pues claro, porque aquí el asunto es que el momento en el cual está el conflicto es imposible ya argumentar con los protagonistas de las barricadas, de la lucha, del enfrentamiento. Ahí es imposible argumentar. Eso es una situación en la cual ya no caben razones. Ahí se está ya en un activismo y en una videncia de qué es lo que tienen que hacer, que tiene muy mal arreglo. Cuando se ha tolerado y se ha jaleado pues a los que están moviendo todas estas cuestiones. Porque aquí quienes están detrás del asunto son empresarios y son sindicatos, fundamentalmente, que están interesados en que se resuelva una situación que no tiene solución. Pero el error por parte del gobierno y de las autoridades es no explicar claramente cuál es la situación, porque ya lo hemos comentado 1000 veces. A mí una huelga minera, bueno, y además se está jugando con fuego con el asunto del 34, la pintada que se hizo ayer vuelve el 34 en una de las sedes del PP, la decisión estratégica de trasladar todas las protestas a las sedes del PP y enfocaron el PP, que es una cosa absolutamente sucia pero sucia y manipuladora, porque es que los recortes de la minería lo ha hecho el gobierno de España, el PSOE, Europa, etcétera. Es decir, querer centrar ahora el enemigo en el PP, pues es una cosa propia del PSOE, que está perdiendo apoyos cada vez más, de los sindicatos o de unas cúpulas sindicales que lo que quieren es seguir viviendo del asunto, porque ya lo hemos dicho, es decir, lo normal es que si este año se mete un mordisco ya a la minería, como parece que va a ser, pues el SOMA-UGT tendrá que disolverse, salvo que quiera convertirse en el sindicato de tranviarios de México, que sigue existiendo cuando hace 40 años que no hay tranvías, pero sigue habiendo el sindicato de tranviarios. La estrategia del PSOE claramente cuando perdió las elecciones fue, ya que no hemos ganado las urnas, vamos a ganar la calle. Y está haciendo una política de agitprop, de agitación y propaganda, en este sentido, en el que interviene en los medios de comunicación, televisión, en la calle, en los sindicatos, o sea... Vamos a ver, tiene controlados los medios de comunicación, porque luego, claro, el chantaje del miedo, y esto se vio en el País Vasco, es decir, la kale borroka, el terrorismo, aunque sea de baja intensidad, como lo quieras llamar, pero aquí lo que se está haciendo es, una parte de la población está intentando aterrorizar a los otros y conseguir unas prebendas y unos beneficios a través del miedo y de la amenaza. Y entonces, es intolerable que se siga permitiendo que se utilicen cohetes, etcétera. Es intolerable que la prensa siga poniendo esas fotos. Es intolerable que la Nueva España, por ejemplo, tenga un señor tirando con tiragomas como logotipo de su sección de informar de estas cuestiones. Es decir, son cómplices absolutos por estupidez o por complicidad con quienes creen que les van a dar más favores políticos en lo que se está haciendo. Y se está llegando a un clima que la única solución que se puede resolver es por las malas. Es decir, aquí... porque quienes reivindican el 34 olvidan, primero, que el 34 lo que pretendía era la conquista del Estado, o sea, era acabar con la república burguesa y implantar la dictadura del proletariado, con lo cual se puede estar de acuerdo, pero es que estos mineros no quieren hacer eso, estos mineros quieren resolver un problema individual subjetivo suyo, y se resolvería además con las prejubilaciones, irían tan felices a casa como se han ido 20.000 mineros antes. Es decir, desde el punto de vista político no tienen absolutamente nada que decir. Se está viviendo de un mito
Y un mito además que no hay que olvidar que en el 34 fracasaron. No, ya, pero y fue una derrota absoluta. Parece, yo sé que no lo piensas, pero parece que si tuviesen algún tipo de argumentación política defendible, podrían utilizar estos métodos, que yo sé que tú piensas que tampoco. No, vamos a ver. Subvertir el orden establecido con la violencia es lo menos democrático que hay. Bueno, pero es que yo no soy demócrata. Bueno, pero yo sí, de eso, ¿no? Bueno, no, pero es que vamos a ver, mira, traslademos a México. Cuando Andrés Manuel López Obrador, del PRD y del Partido del Trabajo en la coalición que han hecho, no quiere reconocer que democráticamente ha perdido las elecciones con el débil mental que no sabía decir 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara, y si no, vean el vídeo aquel. Y ha perdido las elecciones, y entonces que ahora saquen, es que les compraron votos, etcétera, etcétera. Pero ¿tú qué te creías, bobo, que era la democracia? En México, como están todavía con un poco de retraso respecto a España, bastaba con darles una tarjeta para ir al supermercado, sí, a cambio de enseñar con el celular o con el móvil, bueno, la foto de la papeleta, y ya se iban a gastar 100 pesos o lo que fuera a comer comida. Aquí eso en España no se podría hacer. Bueno, pero es más, ¿y los 400 euros de Zapatero? Pero es más elegante, es decir, tienes el PER, tienes tal, y entonces aquí lo único que hacen es, cuando en las mesas electorales, que todo el mundo conoce quién tienen que ir a medir, ven que la familia tal no ha ido a las 2 de la tarde a votar, sobre todo en las zonas rurales, pues se les manda un taxi, oye, que se os ha olvidado ir a votar, y entonces van a votar, porque si no ya peligra la vida del artista la próxima vez. Entonces, si en México quieren hacer la revolución, hablan de la revolución, que se dejen de la democracia, que el PRD ponga en marcha una revolución para acabar con el Estado burgués y que implante lo que quiere implantar. Que yo respeto totalmente a los del 34 cuando querían hacer los soviets en Asturias. Lo malo es que no se sabía qué querían hacer. Unos querían hacer el anarquismo libertario, otros querían hacer una revolución bolchevique, bien, vale. Pero eso era una guerra enfrentada frente a la República Burguesa. Derrotaron. Ahora, no tiene nada que ver con esto, porque estos encima quieren ser demócratas. No, hombre, no. Es decir, porque los profesores en los colegios y en los institutos de Asturias durante 30 años, y yo lo he vivido personalmente, he sido víctima de ello y a veces propagador, han hecho el mito de la Revolución del 34, hablando de la Gran Revolución, cuando fue un intento de golpe de Estado para subvertir el orden legítimamente establecido. Pero los golpes de Estado no son malos, Fernando, los golpes de Estado no son malos. El de Tejero fue malo, y el de la Aurora, pero eso es la propaganda que metió armas aquí de la que vivimos. Es decir, que si el modo de cambiar, es decir, la Revolución de Octubre, la Revolución Francesa, las revoluciones en general no son malas, depende de los resultados. La Revolución según, es decir, ¿qué sucede? Si triunfan son buenas, ¿entendí? Claro, es a posteriori. Es decir, el Che Guevara con su revolución, pues un desastre, porque se dejó matar y porque no triunfó. O sea, a posteriori dices, era una porquería lo que hizo, por mucha mitificación que le quieras dar, y así sucesivamente. Pero no la gente cree que es un pero en este caso no hay ni que llegar a eso. Es lo mismo que el Che, pero es que es lo mismo. Los mineros son el Che, la imagen idealizada del Che. En este caso no hay voluntad de acabar por concretar aquí. Sí. Aquí, esto que está sucediendo, no hay voluntad ninguna de romper las estructuras del Estado. No hay ninguna voluntad de hacerse con el poder. Es una cosa totalmente domesticada por el PSOE, por Izquierda Unida, por el Soma-UGT, que son demócratas, que lo que quieren es las elecciones y que lo único que están luchando es por conseguir una prejubilación. Pues en esa situación apaga y vamos. Lo que tiene que hacer el gobierno es convencer a la ciudadanía de que es insostenible la minería tal como está, denunciar el malgasto que se ha hecho durante décadas con el chorro de millones que han hecho los fondos mineros, que no se han utilizado para reindustrializar Asturias y que solo ha hecho gobiernos socialdemócratas con la connivencia de los sindicatos, gastándolo en chorradas, y que las industrias que han puesto... Asturiano podía haber, en ese sentido, en esa campaña de información, podía haber colaborado bastante más. Las empresas que se han puesto aquí han sido chiringuitos hechos por amiguetes que han dado trabajos basura para cerrar a los 5 años, es decir, aquí mal, y entonces ahora quieren todo ese desastre, todo transferírselo al PP, y los del PP parece que son
la bolsa para que les den más golpes, el muñeco para que les den más golpes. Es decir, una cosa totalmente absurda, porque parece que el PP no se ha dado cuenta de que tiene Televisión Española en contra, que los que se parece que son amigos suyos están en contra, que todos los medios de comunicación pues presentan a Rajoy como si fuera un pelele, etcétera, etcétera. Y eso es un problema del PP, de no saber tomar medidas que tendría que haber tomado, que los otros las hubieran tomado ya hace tiempo. Y entonces la situación ahora en la que estamos es de muy difícil solución, porque están los ánimos... Hombre, probablemente la estrategia es decir, bueno, pasó junio, va pasando julio, vendrá agosto, y entonces esto se acabará convirtiendo en un folclore. Y entonces... Probablemente el otro día los enfrentamientos en Pola de Lena. A eso iba yo. Mi opinión, tenía que haberse retirado la policía, que hubieran convertido Pola de Lena en un soviet, ¿qué hubiera pasado allí? ¿Que hubieran cerrado Pola de Lena del todo? Pues que la cierren, que cierren la autopista, oye, que la dejen cerrada 15 días, hombre, que haya problema de abastecimiento de Asturias, a ver qué sucede. Quiero decir que tampoco... ¿Por qué? Pues porque son víctimas de estas tonterías democráticas de que hay que garantizar la circulación y no sé qué más. No, hombre. Es decir, si tú no vayas a esos mínimos, es intolerable que haya personas tirando a la policía cohetes o disparando a helicópteros y tal, cuando pueden estar todos los fotógrafos haciendo fotos para hacer reportajes detrás de ellos y allí no funciona. Pues eso es un desmadre, eso es una anarquía, que es en lo que estamos. Claro, yo tenía que apuntar, lo que caracteriza al Estado democrático de derecho es el respeto a la ley y el monopolio de la violencia. Siempre era eso lo que estudiábamos, porque si un Estado con ley pero sin orden no es Estado, porque no garantiza los derechos de los que no están utilizando la violencia. Quiero decir, ante una reivindicación con cohetes, si tú transiges ante eso, parece que sus derechos son más defendibles que los que nada más que protestamos con nuestra palabra, con la fuerza de la voz y de las razones. Y entonces se convierte en el Estado de la sinrazón. Y entonces no hay Estado, hay anarquía. Bueno, pero lo que ha habido en el País Vasco durante 40 años, es decir, la Cale Borroca se ha tolerado. Cuando se quemaba un autobús, le ponían a los señoritos un autobús nuevo. Cuando quemaban un cajero, les ponían un cajero nuevo. Oye, queman autobuses, se acaba esa línea de autobuses. Queman cajeros, que no los arreglen. A ver, que proteste el personal. Claro, porque aquí es como si no hubiera pasado nada. Es decir, que es una política que hasta cierto punto es prudente. Es decir, la política que tuvo, por ejemplo, Gabino en Oviedo, cuando los fines de semana venían sistemáticamente unas bandas de borrachos. No, claro, es decir, que tiraban las jardineras todas por ahí, y al día siguiente, sí, pero al día siguiente en Oviedo, a las 8 de la mañana, estaba todo como una patena. Es decir, aquí los señores de la limpieza tenían que madrugar para dejar Oviedo limpio, perfecto, tal y cual. ¿Con eso qué logras? Pues, o la estrategia muy prudente también de, en cuanto hacen pintadas, borrarlas. Claro, si tú cuando hacen pintadas se borran inmediatamente, ya dejan de robar la pintura o de pintar, porque ya es inútil seguir pintando. Y entonces, claro, en este caso, como hay muchos intereses detrás, seguramente esas medidas solo no sirven. Es decir, aquí hay que tomar medidas más radicales y que no es ni meter en la comisaría ni nada, si son multas. Aquí lo único que entiende el personal son las multas. Y aquí, claro, lo que seguramente no se atreven es a dar el paso de denominar a esto terrorismo, banda armada, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no es una banda armada lo que están haciendo? No, pero es que es lo que es. Es lo que es. Pero además, para un chantaje puramente económico, no político. O sea, no tiene la disculpa de lo político. Porque siempre tenías la disculpa de lo político. Pero es que aquí no. Aquí es un puro chantaje para seguir manteniendo unas prebendas. Este tema, lo último que quieres decir, Fernando. No, que yo creo que lo que dije al principio, porque lo demás es todo dar vueltas sobre el tema del orden y tal. Hace falta ya de una vez por todas que los partidos políticos, los sindicatos, si es que les queda un mínimo de dignidad, monten una mesa del carbón para definir si es rentable o no rentable. Y en rentable no me refiero únicamente a la parte económica, también a la parte social, pero real. Es decir, si se reúnen, y muy breve, y deciden que es rentable, para adelante. Si deciden que no es rentable, que lo quiten. Y si no se reúnen y siguen esta tesitura, la consecuencia que se saca es que el PSOE está intentando subvertir el orden, intentando ganar la calle, que los sindicatos, como bien decía Gustavo, solamente intentan su supervivencia como fuerza de presión y de manutención, y que los mineros, y esta es la conclusión que llegamos todos,
no tienen este problema como una cuestión política, sino simplemente como una cuestión corporativa de propios intereses. Y punto. Y yo creo que con esto no tengo más que decir, como decía Forrest Gump. Bueno, señores, lo que sí queremos hablar ahora es de un detalle curioso, que simplemente lo subrayamos, no lo criticamos, no entramos en ello, como en el anterior tema tampoco, son las opiniones nada más libremente expresadas de cada uno. Pues en este asunto que tratamos ya por último de la misma forma. Parece que últimamente los que escancian la sidra en Asturias no son asturianos para nada. Hay 6, este fin de semana ha sido la célebre fiesta de la sidra de Nava, donde se hace ese concurso de escanciadores, donde van los mejores de toda Asturias. De los 6 primeros puestos, solo 2 eran españoles o asturianos. El resto eran o venezolanos, o dominicanos, o ecuatorianos, o colombianos. Es curioso, ¿no? Porque es curioso. Porque en las sidrerías ya hay muchos de estos trabajando, claro. Vas a mirar a ver el porcentaje de echadores que hay de Asturias y de echadores que hay de sudamericanos, y igual anda la cosa así. Eso es un hecho, pero ¿por qué es ese hecho? Pues por lo que hablábamos antes de la minería, es decir, porque a los asturianos ¿De esto tiene la culpa los mineros? No, de esto tiene la culpa las prejubilaciones y la situación de Asturias. Es decir, en Asturias ha entrado tantísimo dinero que ya no había asturianos que quisieran trabajar echando sidra. Es así de claro. Hay 90.000 parados en Asturias, pero tú no encuentras personas para cubrir determinados sectores. Y en la hostelería en particular es donde han tenido que venir cantidades ingentes de extranjeros, y bienvenidos sean. Y entonces se da la paradoja de que teóricamente hay muchos asturianos parados, se supone que la sidra y estas cosas parece que tendrían que ser más asturianos, pero se demuestra que no, lo cual está muy bien también, porque quiere decir que no es nada que se lleven los genes, que no es algo de la cultura que se nace con ello, etcétera, etcétera. Entre otras cosas porque hay que recordar que escanciar la sidra tiene poco más de 100 años. La sidra hasta final del siglo XIX se bebía, incluso se bebía caliente y en cuencos de madera, entre otras cosas porque no había vasos de sidra. El vaso de sidra es un producto ya tecnológico muy sofisticado, y el escanciar la sidra, pues que se parece a... Murió el mejor escanciador, que era Manolo Preciado. Es que no sabéis por qué sí, en Gijón lo saben bien, porque hay una máquina de echar sidra automática que tiene la misma pinta de Manolo Preciado, es idéntica. Bueno. Pues, y entonces este detalle pues es un poco un síntoma de la decadencia absoluta de Asturias y de España. Yo la semana pasada tuve ocasión... No, en general, yo tuve ocasión de cruzar España el otro día, que tuve que ir a Sevilla a una tesis doctoral. Y entonces, claro, fui por autopista desde Llanes, bueno, es un decir, desde Unquera. Desde Unquera, fui en autopista desde Unquera hasta Sevilla sin pagar peajes, además, porque es gratuita. Claro, es alucinante darte una autopista por donde no iba casi nadie, estaba prácticamente vacía, pero unas autopistas maravillosas. Entonces vas viendo las instalaciones, autopistas, están haciendo el AVE de Extremadura, tal. Es decir, la infraestructura dotacional que tenemos en España es impresionante. Es como un país en barbecho, esperando que venga una población nueva a ocuparlo y a poner industrias. Porque es como si fuéramos inútiles, aquí está todo Dios, pues ya rentista o esperando serlo, que decir, aquí con un cefalograma plano, entonces está la situación perfecta pues para ser repoblados pues por hermanos dominicanos, venezolanos, paraguayos, pues los mexicanos, lo que sea. Como decía el Lutier, yo creo que ya, Gustavo, en este momento, para mí está razonando ya un poco fuera del recipiente, o como decimos en Asturias, cagando fuera de la pota o meando fuera del tiesto. Perdona, de seis escanciadores, 4 de fuera. Pero de esa extracción a lo de pero si es verdad. Extremadura infrapoblada, pero vamos a ver, esperando llegar... Pero ¿tú crees que con el sustrato de extremeños y de andaluces acostumbrados al PER, que es lo mismo que aquí, claro, se puede hacer algo? En absoluto, en absoluto. En absoluto. Están echados a perder, sí, es verdad. No, en absoluto. O sea, aquí el próximo convenio que haya que hacer, a medida que vaya disminuyendo la población, pues será decir, Jintao, antes de irte, traernos 10 millones de chinos, anda, y entonces, pues traer 10 millones de chinos, y entonces, bueno, pues igual nosotros que nos pongan de guías turísticos para los chinos. El primer chino que vi en Sevilla... A quedarse a trabajar, no de turistas, es decir, a sentarse. Hay un chino, veréis, voy a contaros, eso ya no solamente llega a Extremadura, sino que entra también en la provincia de Salamanca.
Las famosas ganaderías de Bravo, de eso sé un poco. Antiguamente tenían los señoritos que eran el dueño del cortijo, y luego los del pueblo de al lado, los 3 pueblos al lado circundantes, trabajaban de vaqueros en la ganadería, pero trabajaban full time, o sea, no había horarios, sábados, domingos, festivos. Ahora va a parir una vaca a las 2 de la mañana. Formaban parte del paisaje. Tristemente sí, nacían allí, morían allí, y sí, porque era una vida. Se te diría que eran comían más un felices poco. que ahora. Bueno, pues a lo mejor lo decían. El que tenía suerte llegaba a mayoral, que era la de Dios dentro del pueblo. Bueno, pues como ahora no encuentran, porque claro, ese trabajo se requiere igual ahora, a pesar de la mecanización, porque sigue teniendo un componente tradicional y campestre obligatorio para el manejo de convenio. Ahí no cambia convenio colectivo ni sindicato. ¿Y sabéis quién está ocupando esos puestos? Peruanos, ecuatorianos, colombianos, dominicanos. Y había un chino en una ganadería que se llamaba Juan José, ya lo llamaban Juan José. En la ganadería. Pero vamos a ver, pero es que yo hace unos días dije que la solución a nuestra crisis es una vuelta al campo, pero una vuelta al campo supone eso, es decir, lo que está llamado a desaparecer es el Estado montado por los sindicatos y los derechos sindicales, es que eso ya no existe. Si el Soma UGT se disolverá cuando desaparezca la minería, por extinción. Pero es que ya han ido desapareciendo montones de empresas que se han ido sustituyendo por autónomos, por tal, por cual. Que otros mecanismos de explotación, de producción. No, esa es la dura realidad. Efectivamente, a los chinos los explotan malamente, ¿eh? Pero la alternativa, que era el estado de bienestar con el que hemos estado viviendo en Europa, a costa de los chinos y del tercer mundo, también se acabó. Lo que venga, no lo sabemos, pero no va a ser sencillo. No va a ser sencillo. Se acabó ya vivir del cuento, como hemos estado viviendo en Europa y en España durante mucho tiempo. Hombre, que los trabajadores de una ganadería dispongan de un día libre por lo menos a la semana no me parece del todo descabellado. Lo para ir a misa, lo tenían los domingos. No. Hombre, no lo tenían, no. Otra cosa es que hubiese momentos del año, no funcionaba así. Había momentos del año que había que haber muchas menos labores y entonces todo quedaba como más, como el propio campo, quedaba más escarchado. Perdona, ahí la Iglesia Católica fue la que siempre obligó que hubiera un día de descanso, Ya, pero no sé frente a los protestantes, que eso no lo hacían. Si venían a embarcar una corrida ahí, tenían que levantarse a las 7 de la mañana y embarcar la corrida. Otra cosa es que había épocas del año... Una corrida los domingos y tal, ya era un conflicto que había siempre con la Iglesia, etcétera. Lo de los horarios es una creación de las fábricas y de la época industrial y del trabajo en las ciudades y tal. Bueno, en el campo no había... Permíteme que te lleve la contraria también. Los horarios, quienes los descubrieron en serio, fueron los benedictinos. Hora et labora. Bueno, sí. No, precisamente la prima, tercia, para no pasarse de rezar y mantener que trabajar. Y de ahí surgió la medida del tiempo y las campanadas y tal, para que tuvieran que, para no obligarles a trabajar tanto. No, pero no llegó, pero aunque se mantuvo los monaterios, es verdad. Luego es verdad que no se impone hasta la época industrial, eso. Aunque ellos siempre lo tuvieron, pero dentro del monasterio. En la Edad Media las campanas que marcan el ritmo del día y que obligan a rezar y que son las que marcan, están en función de los generales. A las 12 maitines y... Bueno, ¿te parece poco? No, se introduce la hora. Sí que es verdad que cuando viene ya la explotación sublime es cuando la tecnología permite, en el siglo XIX, que cada trabajador tenga un reloj. Porque entonces ya puedes hacerle coger el tren a las 8 menos 28. Las campo se hacen de sol a sol. Sí. Bueno, señores, pues eso, que habrá que aprender a escanciar sidra, por si acaso, ¿no? Nunca sabe uno lo que le puede tocar. Gracias, Fernando, por estar aquí en este debate hoy. Encantado, un lunes más. Igualmente a Gustavo. Y ustedes ya saben que tienen una cita de nuevo con nuestro debate mañana martes, si así lo quieren, con Antonio Checa y el exalcalde de Avilés, Agustín González. Ambos van a estar aquí en este mismo debate. Gracias y hasta mañana.